En las últimas semanas hicimos una pausa y concluimos una primer parte que tiene que ver con la identidad de la vida cristiana. Hoy iniciamos regularmente, cada año abordamos algunos salmos para que la iglesia pueda ser ministrada a través de esta palabra que encontramos en los salmos. Y en este mes de junio vamos a abordar algunos salmos de parte de Dios para ministrar la iglesia en este lugar. Este es el primer salmo que vamos a contemplar de parte de Dios, el Salmo 133, y le hemos colocado como título a esta predicación: comunión y bendición. ¿Cómo, hermanos? El 25 de junio del año 1967, el siglo pasado, para algunos jóvenes quizás muy lejanos y quizás no les es muy referente, pero a la gran mayoría, en ese año 1967, el mundo presenció la primera transmisión de televisión vía satélite. Fue un momento importante. 350 millones de personas de 26 países distintos, a los cuales se les dio la oportunidad de presentar una breve imagen de cada uno de los países involucrados en este evento sin precedente, y cada país se le dio la oportunidad de poder mostrar al mundo los monumentos emblemáticos de cada país. Y cada país en su turno que tuvo fue considerando aquello que representaba a su país. Cuando llegó el turno para la Gran Bretaña, ellos consideraron a un grupo, el cual representara en ese momento, e Inglaterra en particular se identificaba con este grupo de aquel entonces. Y cuando llegó su turno, ellos decidieron presentar al mundo a los Beatles. Y este grupo fue un grupo de Liverpool, el cual tenía un apogeo muy importante en esa época. Y con su presentación de este grupo, los Beatles, ellos cantaron una canción que quedó registrada en la historia, y la canción fue All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. De inmediato la canción se convirtió en un éxito, y los hippies la adoptaron como una de las canciones, como lema de aquello que ellos defendían. Conectaba mucho con la gente. En la década de los 60 fue una época muy confusa y produjo muchos cambios importantes en el mundo de aquel entonces. Y lo que esta canción transmitía era de que con amor y paz la gente podía convivir sin problemas. El amor en la sociedad, el amor en comunidad, era lo más importante, lo que esta canción reflejaba. Y a partir de ese momento, una generación comenzó a involucrarse en convivencia, defendiendo la palabra o la letra de esta canción. Algunos decían: estamos siendo frenados, tenemos un montón de tabúes que nos oprimen, por lo tanto, ellos decían: tenemos que aprender a vivir libremente y sin ataduras. El mundo sería un lugar más seguro y más placentero, guiados por ese pensamiento. A partir de ese momento, muchos jóvenes de la década de los 60 comenzaron a abandonar sus hogares y comenzaron a vivir en sociedades comunes para poder llevar a cabo la tarea de esa canción, que hablaba acerca de que con el amor se podía vivir en esta tierra. Sin embargo, el pensamiento de estos hombres en esa época trajo estragos sin precedentes, porque a partir de ahí comenzó el hombre a experimentar un desenfreno total, dando cabida a las drogas, al libertinaje y a un sexo, a relaciones íntimas sin restricciones. Obviamente, cuando revisamos la historia y regresamos a esa época,
mucha gente que quiso experimentar este pensamiento de esta agrupación se vieron frustradas sus ideas, y como nunca la sociedad experimentó un deterioro moral. Nosotros los seres humanos, según la Biblia, pertenecemos a una raza caída. Una vez más, según la Biblia, los seres humanos, la raza humana, pertenece a una raza caída, fracturada por el pecado que dio lugar en el Edén. Es más que amor y es más que paz para poder convivir entre nosotros los seres humanos. El orgullo domina al ser humano. El egoísmo, los vicios se oponen tajantemente al verdadero amor y a la verdadera convivencia entre nosotros los seres humanos. Terrenalmente es una tarea imposible, en la cual los hombres constantemente se enfrascan para poder convivir en armonía. Han transcurrido más de 2000 años desde que Cristo vino a esta tierra y el hombre ha intentado convivir y no ha sido posible hacerlo. Les decía, el orgullo y el egoísmo se levantan constantemente como barrera para dividir al hombre entre su semejante. A Dios gracias que tenemos nosotros en Cristo Jesús el elemento central para que eso que es imposible para el hombre pueda ser posible a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Esta tarde Dios quiere ministrar a nosotros a través de este salmo hermoso, que es un poema, por cierto, pero que tiene una profunda enseñanza de parte de Dios. Mientras nosotros no consideremos a Cristo en nuestros corazones, la convivencia que tengamos en la familia como esposos y como hijos y en la iglesia como hermanos en Cristo va a ser muy difícil y tendrá mucho dolor y tristeza a nuestros corazones. Con esa breve introducción vamos a ir al pasaje del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué dice, hermanos? Este es un poema sumamente sencillo, pero con un mensaje impactante, con una declaración profunda y que nos hace referencia a lo importante que es habitar los hermanos juntos. Es un versículo tan citado y sus palabras son tan familiares para muchos de nosotros que si somos honestos y no tenemos cuidado esta tarde puede pasar desapercibido el mensaje de Dios. Como cristianos tenemos esa situación que cuando tenemos en nuestras mentes un texto tan conocido y que repetimos tan continuamente, podemos perder el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así es de que yo le pido de parte de Dios que tome este pasaje como que fuera la primera vez que en su vida lo ha leído, para que así Dios pueda ministrar su corazón y pueda ministrar su vida. Todos los hijos participamos de parte de Dios del mensaje que esta tarde Dios quiere ministrarnos. Deje un apartado ahí y vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 9. Es importante poner atención a cada aspecto de este Salmo 133. Encontramos en primer lugar en el Salmo 133, en lo que usted busca Romanos 8, 9, encontramos en primer lugar en el Salmo 133 que Dios hace un llamado a poner atención en lo importante que es la convivencia entre hermanos. Ese es el primer mensaje del Salmo 133. Que pongamos atención
a lo extraordinario que hay cuando nosotros logramos convivir en armonía como hijos de Dios. Ese es el primer mensaje del Salmo 133, perdón. Poner suma atención a ver y a entender lo importante que es poder vivir los hermanos juntos en armonía. Dice el versículo 9 de Romanos 8: mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué, hermanos? El Espíritu. Y esto es muy importante. Los hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios? Nosotros, los hijos de Dios, no vivimos según los sentimientos o las emociones que tenemos en nuestro cuerpo, según el texto, sino que vivimos según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros, los cristianos, tenemos cosas en común. Tenemos un conjunto de cosas que están por encima de las circunstancias por las cuales pudiéramos tener diferencias de opinión, y que es en la iglesia donde nosotros tenemos que llevar a cabo esta tarea de parte del Señor. Una vez más, los cristianos tenemos cosas en común que están por encima de las circunstancias y las opiniones que pudiéramos tener. Un comentarista dijo lo siguiente en relación a este pasaje de Romanos 8:9: fuimos redimidos por el mismo Salvador, servimos al mismo amo, abrigamos la misma esperanza, anhelamos expectantes el mismo cielo, padecemos la misma prueba, la misma sensación de los mismos sufrimientos y compartimos la misma consolación. Podemos vivir juntos en armonía a pesar de nuestras diferencias, porque en las cosas que más importan estamos en sintonía. Y eso es verdad. En las cosas más importantes los cristianos coincidimos. ¿Cuántos tienen esperanza? Y no importa el problema que tengas esta tarde, tú sabes que hay cosas que nos identifican como cristianos y tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tenemos perdón y ahí coincidimos por encima de las circunstancias. El salmista está empeñado en que nosotros, los cristianos, podemos vislumbrar la excelencia de la comunión que puede haber entre los hermanos, entre los hijos de Dios. Vamos a regresar una vez más al Salmo 133 y vamos a revisar una vez más ese primer versículo, y Dios quiere que pongamos atención. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo tiene una declaración. Hay una bendición. Dios quiere que entendamos que hay una bendición que es resultado de convivir como hermanos en Cristo. Cuando eso sucede, hay bendición. Cuando estamos reunidos y conviviendo como hermanos en Cristo por encima de nuestras diferencias, ahí Dios envía bendición y vida eterna, según el pasaje que hemos leído esta tarde. Y Dios quiere que tengamos eso presente en nuestras vidas. Vamos a entenderlo un poco más. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 13. Hay dos ilustraciones que Dios quiere mostrarnos esta tarde acerca de lo que es el Salmo 133. Ya tiene Efesios capítulo 2, versículo 13, antes de que lo leamos. La falta de armonía, la hostilidad que entró en el mundo como consecuencia del pecado, solo puede ser resuelta por una acción divina de parte de Dios, y eso solamente lo vamos a ver reflejado en nuestras vidas en Cristo Jesús. En este lugar hay diferentes hermanos que pertenecen a una familia, ¿cierto? Y casi estoy seguro, sin lugar a dudas,
que cada matrimonio tiene diferencias? ¿O no? Y con el tiempo que tienen conviviendo desde que se casaron, se han dado cuenta que han habido muchas diferencias. Y pregunta, ¿se ha separado? ¿Por qué? Porque está por encima de las diferencias el amor, el compromiso que se hizo uno con el otro. Nosotros en este lugar como iglesia, de la misma manera, podemos tener diferencias, pero al final permanecemos juntos porque hay cosas que nos unen por encima de nuestras diferencias y comenzamos en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:13, ponga atención ahí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, cada uno de ustedes estaba lejos de Dios antes de que viniera a Cristo Jesús. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Qué es Cristo, hermanos? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿me ayuda a leer? Un solo hombre, haciendo ¿qué, hermanos? La paz. Y a Dios gracias por Cristo Jesús, que ahora estamos reconciliados y que ahora a través de esa nueva creación nos dio paz con nuestro Creador. Dice el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué, hermanos? Un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las palabras más sencillas y entendibles para nosotros los cristianos hoy son una realidad a través de Cristo Jesús. Dice que Él nos reconcilió entre sí, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, sin importar el color de la piel, sin importar cuánto dinero tienes. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Y esto es importante. Convivir en armonía sin Cristo es muy difícil. Allá adelantito, capítulo 4 de Efesios, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Quién lo va a hacer? Usted. Porque no podemos ocultar que hay diferencias de opinión, de percepción de las cosas, pero la palabra de Dios nos llama a nosotros que con humildad y mansedumbre aprendamos a soportarnos, unos con otros. ¿En qué, hermanos? En amor. Los cristianos deben de ser diligentes en preservar esta unidad que el pasaje de Efesios habla a la iglesia. No a que trabajemos por la unidad. Lo que Dios quiere es que preservemos la unidad. Y esa es la tarea de la iglesia. Que por lo menos retengamos lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, unirnos como un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que Dios espera de usted en su hogar? Papá, mamá, esposo, esposa, que por lo menos tengas armonía con tu esposa. Que por lo menos tengamos esa comunión y armonía en la casa. Eso es lo que Dios nos pide esta tarde. No que hagas más. Por lo menos cuida lo que ya Dios dejó en tu hogar. Cuida y preserva la armonía en tu hogar y en tu iglesia. Tan pronto el hombre se casa y la mujer viene a ser uno en esa relación, de la misma manera nosotros, los cristianos, cuando somos parte de una iglesia, somos un cuerpo en Cristo. Proverbios 27:17.
Nosotros somos un cuerpo de hermanos en Cristo, que estamos siendo perfeccionados, que estamos siendo santificados, y cosas van a ocurrir en la iglesia, pero que tenemos una palabra de parte de Dios esta tarde para nosotros. Proverbios 27, 17, ¿ya lo tiene? Ponga atención lo que dice ahí. ¿Me ayuda a leer? Ahora escuche de parte de Dios. Hierro con hierro se aguza, y si el hombre aguza el rostro de su amigo. Lo que este proverbio se está diciendo, que el hierro se cruza con el hierro. Pero este hierro que está hablando aquí es el hierro más poroso, el más áspero. Pero entre más usted tiene contacto con ese hierro, con hierro salen chispas. Y entre más se fricciona uno con el otro, esa porosidad se va diluyendo hasta que ese hierro comienza a estar liso, filoso. ¿Cuántos saben que a veces entre nosotros los hermanos sacan chispas? ¿Sí? Tenemos caracteres diferentes, distintos, y por nuestra manera de pensar y de percibir las cosas, tenemos fricciones con esa parte porosa. Y esa parte porosa es orgullo, es egoísmo, es soberbia. Pero a través de esa fricción, lo que dice Proverbios es de que esa fricción nos ayuda a nosotros a aprender a convivir en armonía juntos, por encima de nuestras diferencias. Iglesia Elohim, estamos en un proceso de santificación. Y cuando tengas un roce con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, es para que cada uno en Cristo Jesús mantengamos la armonía y la unidad como un cuerpo en Cristo. Usted no viene a esta iglesia a perder el tiempo, ni a ser afín con todos los hermanos. No, Dios sabe que somos nosotros cada uno distinto del otro, y que tendremos eventualmente diferencias. Pero hay bendición cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, versículo 2. La verdadera unidad es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque mire, hermano, es muy fácil vivir, y como la canción que leíamos en la introducción de los Beatles, eso es una ideología que es muy difícil poner en práctica. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que valorar la unidad que tenemos en Cristo Jesús. La verdadera unidad es un regalo de Dios, y es un regalo muy valioso. Es un regalo que costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y somos llamados, la iglesia de Cristo, a preservar la unidad. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Preservemos la unidad. Dice el Salmo 133, versículo 2, que esa armonía es como el buen óleo sobre la cabeza. En el tiempo de que se escribe esto, quizás para usted no tiene mucha relevancia, pero cuando se escribe este Salmos, Aarón representaba el sacerdocio, y cuando él iba a llevar a cabo la tarea, se preparaba un aceite especial y se colocaba sobre su cabeza. Y ese aceite representaba santificación del sacerdote para con su Dios. Y lo que está dándonos aquí este pasaje es una descripción. La unidad, la armonía, es como un óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Me ayuda a leer? Iglesia de Cristo, la armonía es algo que tiene que hacerse constante y permanentemente en nuestra vida a través de Cristo Jesús. No solamente hoy voy a estar en armonía con mi hermano,
con mi esposa, voy a hacerlo constantemente. No es cuando sientas o cuando puedas, tienes que hacerlo constantemente. Lo que está describiendo el versículo 2 es que la armonía entre los hermanos es constante. Comienza en la cabeza, sigue hacia abajo y continúa todo el tiempo. ¿Sabe cómo la gente del mundo sabrá que Cristo es poderoso? Cuando vea en la iglesia, dentro de la iglesia, a todos como un solo cuerpo. Esto será el testimonio más grande que tendrá la iglesia en la tierra, siendo uno en Cristo. Por encima de nuestras diferencias, la grandeza de un Dios vivo. Un comentarista dice: los encumbrados y los humildes beben de la misma fuente refrescante. El rico y el pobre tienen las mismas necesidades espirituales, y el remedio que Dios ha provisto es exactamente el mismo para los pobres y para los ricos: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios quiere que esa realidad se manifieste en su iglesia en el tiempo presente. No lo busque, pero dice Gálatas 2:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 5, versículo 1. Comunión y bendición. Cuando se escribe 1 Timoteo 5, 1 y 2, el joven pastor Timoteo estaba enfrentando problemas en la iglesia en Éfeso. Y Dios, a través del apóstol Pablo, escribe estas palabras que Dios quiere que consideremos en este tema tan importante. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Qué encontramos en ese versículo que hemos leído, iglesia? ¿Qué logra ver usted ahí? Ponga su vista y su atención. Vamos a leer otra vez. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Sabe qué habla ese versículo, iglesia? El pastor tratando con los hermanos en la iglesia. El líder tratando por igual con cada uno de los que se congregan en la iglesia. Timoteo, atiende las necesidades, resuelve el asunto. La armonía y la comunión como hermanos no es tarea del pastor únicamente. Es tarea ¿de quién, hermanos? De todos. Obviamente como pastor tenemos la responsabilidad, pero llevar a cabo esta tarea de comunión y armonía entre hermanos es tarea de usted, de usted, de usted y de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Pedro 5:5. El pastor tratando con todos en la iglesia, tratando con las ancianas, con las jóvenes, porque Dios quiere que haya armonía en su iglesia. Primera de Pedro 5:5, ¿lo tiene? Amén. Igualmente, jóvenes, estad sujeto a los ancianos, y todos, ¿me ayuda a leer? Y esto es importante, hermano. ¿Sabe que cuando el apóstol Pedro escribe este pasaje, que también nos habla de lo mismo, tratar el asunto de falta de armonía los unos con los otros? Pero aquí habla de los jóvenes. Y regularmente los jóvenes, muchas veces aquí en la iglesia donde estamos, ya participan del trabajo y de lo que se hace. Y a los jóvenes la palabra les dice: respeten a los ancianos. Porque jóvenes, ustedes pueden tener mucha fuerza y muchos deseos para hacer las cosas, pero les falta experiencia. ¿Qué les falta? Pero también nosotros, los que ya tenemos años en el Señor,
tenemos que aceptar y reconocer que los jóvenes de esta iglesia van a ser los que van a relevarnos. Amén. Tengamos paciencia con los jóvenes cuando se equivocan, hermanos, porque mañana ellos son los que van a estar aquí al frente dirigiendo las cosas. Y es lo que dice Primera de Pedro 5:5. Vamos a regresar para concluir el Salmo 133. Por último, lo que encontramos en el Salmo 133 es que la verdadera unidad refresca y vivifica la vida del cristiano. Dice el versículo 3 del Salmo 133, como el rocío de Hermón. Hermón era un monte muy alto. Y lo que está describiendo es que cuando está cayendo ese rocío es constante. Así es la armonía, así es la unidad. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque esa unidad, dice el versículo 3, envía ahí Dios, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que en el plan soberano de Dios, cada vez que sus hijos, su pueblo, su iglesia, estamos unidos en armonía, hay bendición? ¿Hay bendición? Si en este lugar estamos todos viviendo y estamos en armonía juntos, coincidimos en las cosas importantes del Evangelio y por encima de las diferencias que tengamos, nos mantenemos como un cuerpo en Cristo, hay bendición de parte de Dios. Y gloria a Dios por ello. Cada vez que usted viene a un culto, hermano, y viene y saluda a su hermano y a su hermana y le dice, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Me da mucho gusto verlo, hay bendición de parte de Dios. Por eso véngase al culto, porque hay bendición de parte de Dios. Hay algo refrescante que encontramos en ese versículo y Dios quiere que la pongamos por práctica en nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir a Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios 4, 11. ¿Ya lo tiene? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Su servidor, en este lugar, tiene una tarea de parte de Dios, y es que cada uno de ustedes madure y crezca la imagen de Cristo Jesús. Pero eso estará en usted. Si usted decide madurar, va a madurar en Cristo Jesús. ¿Y cuántos quieren madurar? ¿Verdad que sí? Todos queremos madurar. ¿Podemos ser mejores cristianos? Si ponemos de nuestra parte. Versículo 13. Hasta que todos, ¿quién todos? Los cristianos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que haya bendición en esta iglesia Elohim. Una vez más, Dios quiere bendecir esta iglesia Elohim. Así es de que por lo menos vamos a preservar la unidad y la comunión como hermanos en Cristo Jesús.